Sean bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Del Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron, y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla el Evangelio de hoy de San Juan Bautista, el precursor de el Mesías. Precursor significa el que prepara la llegada de. Y en este tiempo de Adviento pues necesitamos muchos que preparen la llegada del Salvador. Por eso la primera invitación en este tiempo de Adviento es a que no fallemos, no desfallezcamos en la preparación. Juan es un hombre firme, que sabe lo que cuestan las cosas. Es consciente de que hay que luchar para mejorar y para poder llegar a la santidad. Y por eso Jesús exclama: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solamente quien haga la guerra a lo espiritual y desde lo espiritual podrá arrebatar la salvación. Necesitamos hacernos violencia a nosotros mismos, esforzarnos cada día por lo que amamos, sacrificarnos desde lo más mínimo para alcanzar esa pequeñez, para no hacernos creer que somos grandes y que somos superiores. Por eso necesitamos ser conscientes y vivir como hijos del Padre, esforzarnos para esta realidad. Santa Teresa de Lisieux se refiere también a estas palabras de Jesús diciendo algo que nos puede ayudar en nuestra conversación personal, en nuestra oración, en nuestra intimidad con Jesús. Eres tú, oh pobreza, mi primer sacrificio, te acompañaré hasta que me muera. Sé que el atleta, una vez en el estadio, se desprende de todo para correr. Saboread, mundanos, vuestra angustia y pena, y los frutos amargos de vuestra vanidad. Yo feliz obtendré de la pobreza las palmas del triunfo. Qué hermosas palabras. El triunfo radica en la renuncia, en la verdadera y auténtica pobreza. Y yo, porque me quejo enseguida cuando noto que me falta alguna cosa que considero necesaria. Ojalá que en todos los aspectos de mi vida lo viera todo tan claro como esta doctora. Escuchemos. La palabra y la clave de hoy de este evangelio es prepararnos para la guerra, para esa guerra espiritual. Pero no una guerra donde vamos a matar a alguien, es una guerra para alcanzar el cielo. Es una lucha constante. Y es así como el evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús hace la comparación y dice que no ha habido en la tierra una persona más grande que Juan el Bautista. Y aún así, cuando llegue al cielo, el más pequeño será grande ante los ojos del Señor. Hoy, en esta época de Adviento, entonces se nos invita a seguir luchando, a abandonarnos en el Señor, a estar siempre en su escucha, a estar siempre preparados para descubrir a ese recién nacido en aquel pesebre. Esa es la invitación de toda esta época de Adviento, de esa alegría, de ese encuentro, de esa fraternidad, a pesar de las angustias, lo mismo que vivió José y María cuando estaban buscando aquella posada para poder descansar, para poder que naciera el niño Dios. Y nace en un establo, en la humildad, en la sencillez. Y el padre Alexander hace una introducción muy interesante. Dice: no nos debemos creer más que nadie. Es por eso que cuando nosotros estamos trabajando para el reino de Dios tenemos que ser humildes. Tenemos que empezar a entender que estamos al servicio del otro. En esta época del sínodo se nos invita a vivir en comunidad,
somos comunidad, somos constructores. Y recordemos también lo que decíamos esta semana, nosotros somos ovejas para Dios, pero somos pastores para nuestros hermanos. Hoy pues la palabra del Señor nos invita a que seamos como Juan el Bautista, precursores, que preparemos el camino para esa llegada del verdadero Mesías. Ninguno de nosotros es el Mesías es el Jesús, el que murió en la cruz por ti y por mí, y que hoy estamos celebrando para que nazca en un pesebre. Entremos en oración, vivamos en alegría y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, día de encuentro, día de fraternidad, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Cierra tus ojos en este momento y agradecele a Dios porque Jesús ha venido a aclararnos que Juan era verdaderamente su precursor, el que llevó a término la misión de Elías, conforme a la creencia que existía en aquel entonces de que el profeta Elías tenía que volver antes que el Mesías. Qué lindo, queridos hermanos, saber que tú y yo también somos profetas y que como tarea fundamental es preparar el encuentro con Dios en nuestros hermanos, que todos tengamos ese encuentro y esa experiencia de Dios en cada una de nuestras existencias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos. Gracias por compartir.